No todo lo que brilla en los 80 era neón y pelo con laca. Detrás de las consolas, los sintetizadores y los VHS, hubo noches en que las calles parecían guardar algo más que karaoke y discotecas. Ruidos sin origen, desapariciones que empezaron como rumores y terminaron en expedientes llenos de tachaduras, fotografías borrosas y testimonios que se contradicen. Hoy les cuento 7 secretos oscuros de los años 80 que por diferentes razones la historia intentó dejar en penumbra. Empezamos con 3 historias que parecen pertenecer a otra época y que, sin embargo, comparten un hilo incómodo, la sensación de que la verdad, por alguna razón, fue renuente a salir a la luz. Imaginen la escena. Una pequeña ciudad de Pensilvania, otoño de 1983. Las hojas caen y el olor a funeral todavía pesa en los zapatos de los que salieron del velorio. En una celda fría, bajo la luz fluorescente, algo imposible ocurre. Empieza a llover por dentro de las casas. Don Decker, un hombre joven según los informes, había asistido al funeral de su abuelo y ya de regreso, varios guardias y prisioneros en la comisaría observaron un fenómeno que no sabían cómo describir sin que sonara a locura. Testigos aseguran haber visto gotas formarse en la pared interior de una celda, agua que no venía de tuberías visibles ni de ventanas abiertas. Un capellán que llegó al lugar recuerda haber sentido humedad en el aire y que, en cuestión de minutos, objetos cercanos mostraron rastros de humedad como si una llovizna invisible hubiera pasado por ahí. No es una exageración dramática de folletín, oficiales de policía y el personal penitenciario dieron informes escritos donde constaba la observación de agua en lugares inexplicables. Lo inquietante no fue solo la presencia del agua, sino la reacción en cadena. Según algunos de los testimonios, en los días siguientes se reportaron pequeños episodios similares en casas vecinas, manchas húmedas en paredes, ropa recién tendida empapada sin causa aparente. Pastores y líderes religiosos que intervinieron hablaron de algo espiritual y pidieron oración. Desde el otro extremo, técnicos y personal de mantenimiento sugirieron explicaciones más racionales: condensación extrema por una falla en el sistema de calefacción, tuberías escondidas o simplemente una coincidencia de humedad ambiental y desperfectos en las instalaciones. Un informe posterior, sin embargo, no logró cerrar el caso. Los testimonios eran contradictorios y los datos técnicos incompletos. Para algunos vecinos, el episodio tuvo un tinte más perturbador. Relataron que, durante las horas de la madrugada, se escucharon pasos que no correspondían a nadie conocido, un murmullo apenas percibido y la sensación de que alguien o algo había pasado por la casa. La prensa local recogió unas pocas notas con fotos borrosas y párrafos escasos, pero pronto el interés se diluyó. Los investigadores religiosos que acudieron al lugar cuentan que una oración colectiva pareció coincidir con la disminución de los episodios en esa zona concreta, mientras que el personal técnico insiste en que cualquier fenómeno físico debe tener una causa comprobable y que, en ausencia de evidencias concluyentes, lo demás es especulación. ¿Qué pasó realmente? Los documentos oficiales no cierran el círculo y las versiones coexisten sin llegar a una resolución que satisfaga a todos. Lo que hace que el caso de Don Decker encaje en nuestra lista de secretos no es tanto la rareza del suceso, que ya sería suficiente, sino la forma en que quedó archivado. Declaraciones dispersas, entrevistas periodísticas cortas y la palabra de un puñado de testigos enfrentada a la prudencia de quienes investigaban. No hubo, según los registros disponibles, un cierre categórico. Lo que para la prensa fue una nota curiosa, terminó como un tema que la comunidad prefería olvidar. Y cuando las preguntas permanecen sin respuesta, la imaginación y las teorías ocupan el vacío. Pero eso no es todo. Si la humedad inexplicable en celdas y casas podía leerse como un incidente aislado, en Inglaterra, apenas 3 años antes, algo mucho más multitudinario sacudió a una comunidad entera en una tarde de verano. 13 de julio de 1980, Hollingwell, condado de Nottinghamshire. Un desfile, sol de verano, niños con banderitas y familias sentadas en las veredas.
De pronto, en cuestión de horas, más de 200 personas, muchas de ellas niños, empiezan a sentirse mal, mareos, desmayos, vómitos, convulsiones parciales, algunos con episodios de pérdida de la conciencia. Las ambulancias colapsan y centros médicos locales se llenan de familias desesperadas. Los periódicos de la época publicaron titulares alarmados: "Extraño mal afecta desfile local", y, en las hojas interiores, médicos y autoridades intentando dar explicaciones. Los primeros reportes de testigos describen escenas caóticas, niños que de repente se inclinan hacia adelante como si se quedaran dormidos, algunas madres cubriendo a sus pequeños, otros padres llevando a sus hijos a la sombra, mientras la gente corría buscando explicaciones que no llegaban. Una profesora entrevistada días después para un artículo local dijo con voz temblorosa que parecía como si un sueño colectivo los hubiera alcanzado. La describió como una ola que pasaba y dejaba cuerpos debilitados en su estela. Sin embargo, médicos presentes descartaron inicialmente la idea de una infección contagiosa. Los síntomas aparecieron con una rapidez que sugería una causa ambiental, no microbiana. Las teorías se multiplicaron. Hipótesis técnicas apuntaron a una intoxicación alimentaria por comida vendida en el desfile. Otros mencionaron pesticidas o una mezcla accidental de productos de limpieza que al combinarse con el calor podrían haber liberado vapores nocivos. También hubo quienes describieron el fenómeno como un caso clásico de histeria colectiva, un término médico que se usa para referirse a reacciones emocionales compartidas, y que en situaciones de alta tensión social puede propagarse con rapidez. La prensa internacional hizo eco, la policía abrió una investigación, y sin embargo, el veredicto oficial nunca fue concluyente. Lo que alimentó la sombra de secreto fue la intensidad de la respuesta. Algunas familias denunciaron que las autoridades minimizaron los reportes inicialmente. Otros afirmaron que el registro de los afectados fue parcial y que animales también mostraron signos similares, lo que complicaba la tesis de intoxicación alimentaria. Documentos policiales conservados y recortes de prensa sugieren que hubo fallas en la coordinación entre los servicios de emergencia y cierta demora en la comunicación pública. Para los padres, la escena dejó una marca indeleble, niños que despertaron con recuerdos confusos o sin recuerdos de lo sucedido, comunidades que se sentían vulnerables ante la posibilidad de un riesgo invisible. En los balances oficiales aparece la palabra indefinido más de una vez. No se halló un agente concreto responsable, y no todos los síntomas pudieron explicarse con claridad. La ausencia de una conclusión firme permitió que circularan especulaciones durante años, desde un posible accidente químico hasta la idea, más conspirativa, de que se trató de una prueba encubierta de algún compuesto militar. Estas últimas teorías son especulativas y no cuentan con pruebas admitidas por investigadores independientes. Siguen, sin embargo, formando parte del rumor colectivo. Lo que queda es la imagen de un verano interrumpido por un mal que nadie logró nombrar con certeza. Y eso es precisamente lo que nutre la memoria oscura de los 80. Si alguien pudiera pensar que los eventos extraños eran exclusivos de adultos o de manifestaciones masivas, la siguiente historia desmiente esa intuición. Una niña de 9 años desaparece en una comunidad indígena, y lo que sigue son pistas fragmentadas, una llamada telefónica inquietante y sospechas que nunca llegaron a juicio. En 1986, en Gallup, un asentamiento navajo cuyo nombre, por respeto a la comunidad, preferimos tratar con cuidado, desapareció Antoinette Caledito, una niña de 9 años. La descripción de los hechos, tomada de reportes locales y entrevistas periodísticas, es sencilla y devastadora. Antoinette salió de su hogar en horas nocturnas y no regresó. La búsqueda fue inmediata, con familiares, vecinos y autoridades recorriendo la zona, pero los esfuerzos iniciales no dieron con ella. Un año después, una llamada telefónica grabada, cuyo origen y autenticidad fueron debatidos, pareció ofrecer un rastro. La voz de una niña que, según quienes escucharon la grabación, podría corresponder a Antoinette, dejó una frase corta antes de que la línea se cortara. En un restaurante de Carson City, algunos trabajadores aseguraron haber visto a una niña que coincidía con la descripción de Antoinette. Encontraron además pequeños mensajes que algunos interpretaron como pedidos de auxilio. Los familiares, desgarrados, vivieron entre la esperanza y la sospecha.
Rumores crecieron sobre contradicciones en las declaraciones de la madre y de allegados. La prensa sensacionalizó en ocasiones esos vacíos, mientras investigadores navajos y autoridades locales trabajaban separadamente, con tensiones culturales y administrativas que complicaron la coordinación. Es importante subrayarlo. Hubo, en el caso de Antoinette, sospechas y declaraciones encontradas en la esfera pública, pero no constan, en los registros con los que contamos, cargos formales contra miembros de la familia por la desaparición. Los reportes apuntan a que la investigación tuvo lagunas, recursos limitados y que algunos testigos aportaron testimonios confusos. Para la comunidad, la ausencia de respuestas limpias dejó un vacío que la prensa y los canales de rumor llenaron con versiones alternativas. Algunas apuntaban a tráfico, otras a secuestro por desconocidos y otras tantas quedan en la categoría de especulación. Lo que permanece claro, según documentos y entrevistas, es el sentimiento de abandono que sintieron los allegados, la sensación de que cuando la noticia dejó de ser novedad, la maquinaria oficial menguó en intensidad. Casos así, donde la víctima es un menor y la comunidad es marginada o pequeña, suelen sufrir falta de cobertura sostenida y recursos investigativos continuos. Esa combinación, victimización, estigmatización y falta de seguimiento, es uno de los ingredientes que convierte un suceso doloroso en un secreto que la historia, con el tiempo, termina por sepultar en una pila de expedientes poco consultados. Al repasar estos primeros capítulos, aparece un patrón: testimonios fuertes, pruebas circunstanciales, investigación oficial con vacíos y, sobre todo, la transformación del misterio en leyenda íntima de los que lo vivieron. Pero la lista sigue, y ahora cruzamos el Atlántico para adentrarnos en un encuentro que mezcló fotografía, pérdida de tiempo y un policía que juraría haber sido apartado de su rutina consciente. A comienzos de diciembre de 1987, en Ilkley, una localidad cuyo nombre pronto sería asociado a un caso singular, el oficial Philip Spencer se encontraba de servicio cuando llegó a su poder una fotografía extraña. En la ladera de Ilkley Moor, una imagen mostraba lo que parecía ser una criatura pequeña, de rasgos poco humanos, observando desde la vegetación. La foto, según los informes, fue tomada por un aficionado que aseguró haber visto algo incomprensible esa tarde fría. Spencer, encargado de investigar posibles fraudes y mantener el orden, se topó con algo que no esperaba, no solo la foto, sino su propia experiencia subjetiva. A comienzos de diciembre de 1987, en Ilkley, una localidad cuyo nombre pronto sería asociado a un caso singular, el oficial Philip Spencer se encontraba de servicio cuando llegó a su poder una fotografía extraña. En la ladera de Ilkley Moor, una imagen mostraba lo que parecía ser una criatura pequeña, de rasgos poco humanos, observando desde la vegetación. La foto, según los informes, fue tomada por un aficionado que aseguró haber visto algo incomprensible esa tarde fría. Spencer, encargado de investigar posibles fraudes y mantener el orden, se topó con algo que no esperaba. No solo la foto, sino su propia experiencia subjetiva. Según declaraciones recogidas por periodistas de la época, Spencer relató que, durante la investigación, experimentó una sensación de pérdida temporal de la que no guardaba pleno recuerdo. Había episodios de lagunas en su memoria relacionados con las horas en las que la supuesta fotografía fue tomada. Además, notó que su brújula se comportaba de forma extraña y que sentía un mareo que no remitía. Buscó ayuda profesional y más tarde aceptó someterse a sesiones de hipnosis para tratar de recuperar detalles de los minutos perdidos. Bajo hipnosis, Spencer habló de una experiencia que incluyó la sensación de ser trasladado y de haber visto imágenes que, para él, eran más que un sueño. Paisajes extraños, cápsulas y figuras que no pertenecían a su vida cotidiana. La foto fue analizada por laboratorios fotográficos independientes, y los informes públicos señalan que no se encontraron signos evidentes de manipulación. Eso no prueba nada por sí solo. Los expertos en imágenes recuerdan que lo no observado no garantiza autenticidad. Aún así, la existencia de un análisis que no detectó falsificación abrió la puerta a preguntas incómodas. Si la foto no es un montaje, ¿qué hay detrás de la imagen? Algunos investigadores apuntaron a la posibilidad de que se trate de una criatura de origen animal tomada en mala posición, o de un muñeco.
Otros, menos escépticos, la interpretaron como indicio de un encuentro con algo fuera de lo habitual. Aquí surge otra capa que alimenta el aura de secreto, la intervención de agentes oficiales. Cuando un caso involucra a personal de seguridad y existen informes de análisis técnicos, los protocolos pueden añadir opacidad al proceso. Documentación clasificada, procedimientos internos y criterios de confidencialidad pueden limitar la información divulgada públicamente. En el caso de Ilkley, la combinación entre la declaración de un policía, una fotografía inexplicada y sesiones de hipnosis creó un relato que ni confirma ni desmiente nada con rotundidad. Lo perturbador en este episodio es la sensación de que algo fue percibido por testigos creíbles y aún así, la verdad no llegó a concretarse en una versión firme. Hay fragmentos de audio de entrevistas, recortes de prensa con el sello archivo y voces que, con el paso de los años, todavía dudan de lo que vieron. ¿Se trató de un fraude ingenioso? ¿De un fenómeno natural mal interpretado? ¿O existió ahí una experiencia verdaderamente inusual que la maquinaria institucional prefirió dejar en el cajón para no complicar la narrativa pública? Todas las respuestas son posibles, ninguna concluyente. Pausa un momento. Si te intrigan los misterios sin resolver, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos desenterrando casos como estos. Y si conoces archivos, recortes o testimonios que puedan aportar luz, deja un comentario, con respeto y veracidad, para que más ojos puedan investigar. Sigamos. Hasta aquí hemos visto lluvia interior en Pensilvania que nadie pudo explicar con claridad. Un colapso masivo en un desfile de verano que dejó investigaciones inconclusas. La desaparición de una niña navajo que arrastró sospechas y silencios institucionales. Y una fotografía en Ilkley que puso a un policía frente a lagunas de memoria y preguntas sin resolver. Pero los 80 no terminan con estos 4 relatos. Aún quedan casos que empujan los límites. Casas donde lo cotidiano deja de funcionar. Hombres encontrados en circunstancias imposibles, y proyectos que, según notas y restos, aspiraban a alcanzar lo imposible. En el puerto de San Pedro, a finales de la década, Jackie Hernández empezó a notar que su casa no respondía a las leyes conocidas de la física. Pequeños objetos se movían solos, dispositivos electrónicos fallaban de forma sistemática, y en ocasiones parecía que la casa misma respiraba. Los hechos, tal como fueron relatados en reportajes locales y documentales posteriores, incluyen fenómenos que van desde orbes luminosos registrados en fotografías hasta manchas que algunos describieron como sangrado en paredes, aunque no en el sentido gráfico, sino como exudados oscuros cuyas causas no pudieron explicarse de forma sencilla. Investigadores parapsicológicos se acercaron al lugar con equipos y cámaras. Medios independientes produjeron un documental que amplificó la historia y llevó a Jackie a la fama local. Los investigadores que visitaron su casa relataron anomalías en las lecturas de los equipos, fallos simultáneos de cámaras y grabadoras, y en algunos casos, episodios de levitación aparente de objetos ligeros. Un parapsicólogo entrevistado dijo que la actividad parecía encajar con patrones de lo que en su campo se denomina poltergeist. Un fenómeno centrado en una persona o lugar que genera manifestaciones físicas inesperadas. Sin embargo, los escépticos advierten que muchas de estas observaciones pueden tener explicaciones técnicas, errores en las baterías de las cámaras, corrientes de aire ocultas, fallos eléctricos. Además, se plantea la posibilidad de que la atención mediática haya amplificado percepciones normales, un fenómeno conocido como efecto de expectativa. En el caso de Jackie, la particularidad fue la intensidad de la cobertura mediática. Cámaras en su patio, entrevistas que reproducían testimonios en cadena, y la figura de un supuesto fantasma identificado por algunos vecinos como Herman Henderson, un marinero cuyo nombre circuló en relatos orales. La convivencia entre testimonios consistentes de vecinos y la falta de una explicación técnica verificable alimentó el misterio. Para la mujer que vivió los episodios, la experiencia dejó una huella personal significativa. Aseguró haber sentido un cambio en su vida cotidiana y años después que ya no percibía con la misma intensidad aquello que antes describía.
Cruzando hacia Inglaterra de nuevo, el nombre de Zygmunt Adamski aparece en expedientes que han sido leídos y releídos por aficionados a lo inexplicable. Fue hallado cerca de un montículo de carbón en junio de 1980, vestido con ropa relativamente limpia y con quemaduras circulares en la piel. El contexto es relevante. Adamski trabajaba en ambientes de minería, y encontrar a un trabajador fuera del polvo y sin la suciedad esperada es por sí solo un dato desconcertante. Los informes médicos señalaron lesiones singulares y la autopsia, según documentos periodísticos, no pudo ofrecer una causa final indiscutible. El veredicto apuntó a un posible infarto, pero quedaron detalles sin resolver en torno a las marcas circulares y la presencia de un ungüento desconocido aplicado sobre las quemaduras. Lo que complica la lectura de este caso es la cercanía temporal con otros reportes de avistamientos ovni en la zona y la declaración de un agente local, Alan Godfrey, en ciertos registros, que relacionó su propia experiencia con luces extrañas en el cielo. En la comunidad, la narración se agranda. Algunos hablan de rayo globular, otros de abducción, otros apuntan a una complicada red de coincidencias. Además, surgen teorías que, sin evidencia, intentan conectar al caso con actividades de espionaje extranjero. Estas hipótesis son especulativas y no descansan sobre pruebas judiciales admisibles, pero ilustran la tendencia a buscar explicaciones fuera de lo evidente. En paralelo, en la costa oeste de Canadá, la historia de Granger Taylor en la isla de Vancouver añade un matiz más trágico y enigmático. Inventor autodidacta, Taylor dejó notas y planos donde hablaba de un viaje interestelar de 42 meses. En noviembre de 1980, desapareció junto a una estructura que, según documentos y declaraciones de trabajadores forestales, había construido como vehículo. Más tarde se hallaron restos del artefacto y fragmentos humanos en un sitio que sugería una explosión. Aquí las preguntas son múltiples. ¿Fue un accidente con explosivos caseros? ¿Un suicidio ritual? ¿Una fabricación que salió mal? A la fecha, los registros disponibles aducen la falta de ADN verificatorio que vincule definitivamente los fragmentos humanos con Granger, un dato que abre la puerta a teorías tan diversas como inquietantes. Cada uno de estos casos suma una pieza al rompecabezas que estamos armando. No siempre se trata de hechos extraordinarios por sí solos, sino de la manera en que la realidad, la investigación y la prensa se entrecruzan para decidir qué merece continuar vivo en la memoria pública y qué queda relegado a carpetas polvorientas. En algunos relatos hay intervención institucional y procedimientos oficiales que no se completaron. En otros, la prensa se retiró cuando la historia dejó de ser rentable. En todos, sin embargo, se respira la misma pregunta: ¿por qué algunos sucesos terminan en archivo y otros en verdad aceptada? Al retomar el hilo, conviene subrayar que no pretendo dictar qué versión es la correcta. Mi papel aquí es narrar lo que se reportó, señalar los vacíos y ofrecer las hipótesis que circularon, científicas, técnicas y, en algunos casos, conspirativas, dejando claro, siempre, lo que es comprobado y lo que no lo es. Porque ahí reside el problema. Cuando la investigación se queda a medio camino, la narrativa pública se completa con suposiciones y la suposición se vuelve una forma de memoria. Mientras preparamos los archivos de audio y las fotos borrosas que acompañarán este episodio, un archivo que incluye recortes de prensa, fotos con la etiqueta archivo y fragmentos de entrevistas, debemos mantener la distancia crítica. Los 80 fueron una era de contradicciones, avances tecnológicos que prometían control y progreso y al mismo tiempo fenómenos que recordaban los límites del conocimiento. En la próxima parte seguiremos con Ilkley, retomando la fotografía y la investigación oficial. Volveremos a San Pedro para escuchar testimonios de quienes vivieron la casa de Jackie en primera persona y desarmaremos pieza a pieza la extraña coherencia entre los casos de Adamski y Taylor. Pero antes de cerrar este tramo, hay dos cosas que quiero recalcar. La primera es que cuando la prensa cambia su foco y las investigaciones se diluyen, no siempre se trata de un complot deliberado. A veces son fallas estructurales, presupuestos cortos o falta de formación. La segunda es más inquietante.
En varios de estos casos hubo, según testimonios, actores que intentaron frenar el acceso a información, ya fuera por temor, por burocracia o por razones menos transparentes. Esa mezcla, desorden institucional y silencios intencionados, es lo que alimenta la sensación de secreto. Un sonido suave de sintetizador, como el que acompaña estas líneas, deja paso a un breve silencio. Y en ese silencio vuelven a aflorar las preguntas. ¿Qué se perdió entre la nota de prensa y el expediente cerrado? ¿Cuántos testigos guardan una verdad inestable que nunca fue confrontada? ¿Qué papel jugaron las autoridades, la prensa y la cultura popular en cerrar la historia antes de que se pudiera aclarar? La respuesta a esas preguntas no está en una sola fuente, está en el cruce de testimonios, en los informes oficiales, en las voces que decidieron hablar años después y en los archivos que se resisten a revelar todo. Y es allí, en ese cruce, donde empieza la segunda parte de nuestra investigación. Volveremos a Ilkley para revisar el análisis fotográfico, abordaremos posibles presiones institucionales que pudieron influir en la difusión de los hallazgos y escucharemos a quienes hoy se preguntan si fuimos demasiado rápidos en enterrar ciertos asuntos bajo la nostalgia por una década que preferimos recordar con luces de colores. Pero eso queda para más adelante. Ahora, respiren, piensen en lo que hemos recorrido y prepárense para profundizar en los casos que todavía exigen respuestas. El archivo está abierto. La historia no ha dado su versión última. Volvamos a la imagen de Ilkley, la fotografía, la laguna de memoria del oficial y esa brújula que dejó de comportarse como debía. Eso, por sí solo, habría bastado para que el caso fuera anécdota de tabloide. Lo que lo llevó a un terreno más oscuro fue la mezcla de pruebas, la foto que no mostraba manipulación evidente según análisis básicos, y el silencio que siguió a los primeros días de interés público. ¿Qué pasó entre el momento en que se tomó aquella instantánea y la versión oficial que, con el tiempo, pareció darse por satisfecha con un expediente inconcluso? Los análisis de imagen a los que se remitieron reportes de la época señalaron ausencia de signos obvios de montaje. No había cortes bruscos, sombras mal empastadas, ni líneas de composición que hubieran delatado un recorte torpe. Eso no equivale a autenticidad automática. Los especialistas en fotografía recuerdan que una imagen puede ser honesta y, aún así, mal interpretada. No obstante, la existencia de un examen técnico que no detectó fraude abrió una grieta. Si la foto no era un montaje, ¿qué la explicaba? Algunos testigos propusieron soluciones racionales, un animal joven fotografiado de cerca, un muñeco o una figura natural, mientras que otros retomaron la hipótesis de un encuentro fuera de lo común, especialmente después de que el propio Philip Spencer atribuyera lagunas de memoria, fragmentos que él no recordaba conscientemente. La práctica de someter a testigos a hipnosis para recuperar recuerdos ha generado controversia médica y legal. En este caso, las sesiones de hipnosis produjeron relatos que evocaban transporte y visiones, pero también han sido criticadas por expertos que señalan la posibilidad de confabulación. La mente, en estado hipnótico, puede ensamblar recuerdos a partir de sugerencias, expectativas sociales o incluso material periodístico que el sujeto haya consumido. Eso no quita que la experiencia de Spencer fuera real para él. Lo relevante para la investigación es que esas declaraciones no pudieron convertirse en una prueba sólida que cerrara el expediente. Otro elemento que encendió sospechas fue la conducta institucional. Hubo, según informes periodísticos de archivo, intercambio de comunicaciones entre la policía local y oficinas que, de forma indirecta, indicaban interés por el caso desde niveles superiores. La presencia de funcionarios que pedían cautela en la divulgación y la aparente lentitud para liberar documentos incrementaron la sensación de que algo se quería contener. ¿Fue mera prudencia administrativa, temor a la alarma pública o presiones externas para no dar amplio eco a una foto que podría interpretarse como evidencia de un fenómeno difícil de explicar? Aquí entramos ya en la zona de las hipótesis. Ninguna de esas versiones cuenta con una firma documental concluyente disponible al público, y las conjeturas alimentaron décadas de debate en foros y fanzines. No hay, en los legajos disponibles, una conclusión que ilumine decisivamente la causa. Retrocedamos nuevamente a Inglaterra, al caso de Sigmund Adamski.
Su hallazgo en junio de 1980, junto a un montículo de carbón, no fue un episodio inocuo. Un trabajador encontrado con apariencia atípica, lesiones circulares en la piel y una ropa que parecía relativamente limpia en un entorno que, por lógica, debería haber impregnado a cualquier persona con el polvo propio de la minería. El forense James Turnbull figura en algunos reportes como la autoridad que examinó las lesiones y que describió detalles clínicos que, a ojos de la comunidad, no encajaban plenamente con una explicación simple. La autopsia terminó con un veredicto que, en términos formales, no cerró la puerta a explicaciones comunes. Se habló de un posible infarto, pero quedó un margen de indefinición. Las marcas circulares y el ungüento de origen desconocido que se decía había sido aplicado añadieron una capa de extrañeza que alimentó con rapidez interpretaciones alternativas. A la inquietud se sumó el dato de que, en las semanas previas y posteriores, hubo avistamientos en la región. Algunos oficiales locales, entre ellos agentes que luego serían citados en reportes relacionados con objetos voladores no identificados, contaron episodios de luces en el cielo y rutinas policiales alteradas por llamadas de ciudadanos alarmados. La combinación, hombre hallado en circunstancias atípicas, lesiones inexplicadas y una atmósfera cargada de avistamientos, fue terreno fértil para teorías que hoy circulan en foros: rayo globular, experimentos secretos, abducción o acciones de inteligencia extranjera. Estas últimas, en particular, deben manejarse con cuidado. Plantear que hubo actividad de espionaje sin documentos que lo sostengan es irresponsable. En el caso de Adamski, la hipótesis de espionaje apareció en discusiones públicas, pero no fue respaldada por cargas probatorias aceptadas por tribunales o comisiones oficiales. Es posible que la curiosidad humana tienda a unir puntos aislados para encontrar patrones. También es posible que, en ocasiones, esos puntos no formen un dibujo coherente. Un patrón interesante emerge al comparar a Adamski con otros incidentes de la época: la coexistencia de un hallazgo físico inusual con avistamientos y relatos oficiales que no logran consolidar una explicación cerrada. Cuando a esto se suma la falta de documentación exhaustiva o la dificultad para acceder a ella, el resultado es una mezcla de memoria pública fragmentada y teorías que prosperan donde la evidencia es ambigua. ¿Encubrimiento deliberado? En muchos casos no hay pruebas de tal cosa. Lo que sí se repite son fallas institucionales, protocolos de investigación incompletos, escasa comunicación entre agencias y recursos técnicos insuficientes para procesar pruebas de forma satisfactoria. Y finalmente, la historia inquietante de Granger Taylor en la isla de Vancouver. Taylor era un hombre con interés por la ingeniería y la invención, y sus notas hablaban de proyectos extraordinarios, una nave casera y planes que evocaban la posibilidad de un viaje de larga duración, incluso interestelar, según fragmentos citados en recortes de prensa y testimonios de trabajadores forestales que encontraron restos. El hallazgo de fragmentos humanos y resto del vehículo en un sitio que denotaba una explosión llevó a varias conjeturas: accidente con explosivos, autoinmolación intencional o una fabricación que resultó mal. Lo que complicó la escena fue la falta de confirmación pericial concluyente que ligara de manera indubitable los restos a Granger mediante ADN verificable, un dato que, por sí solo, dejó espacio para interpretaciones. Cuando un caso termina con fragmentos y sin una identificación categórica, la posibilidad de un error en la cadena de custodia, de un procesamiento deficiente o de simples ausencias técnicas se convierte en campo fértil para la especulación. El resultado, en casos como el de Taylor, fue que el hecho, trágico y extraño, se mantuvo abierto en la imaginación pública. ¿Fue una expedición que salió mal? ¿Un acto voluntario o algo que las autoridades prefirieron no explorar a fondo por consideraciones legales o prácticas? De nuevo, el archivo no ofrece respuestas completas. Al revisar las 7 historias juntas, hay coincidencias que no son casuales: testimonios persistentes, evidencia fragmentaria, investigación oficial con huecos y, a veces, la retirada lenta pero segura del interés mediático.
Estas características no prueban una conspiración global, apuntan más bien a un sistema que en la práctica no siempre tiene la capacidad ni los incentivos para sostener investigaciones largas y complejas, sobre todo cuando involucran comunidades pequeñas, recursos limitados o fenómenos que desafían explicaciones simples. ¿Por qué algunos episodios caen en el olvido mientras otros se convierten en hitos documentados? Hay factores prácticos, los límites de la tecnología forense de entonces, la falta de cooperación entre organismos, presupuestos reducidos y la rotación de personal que deja expedientes a medias. También hay factores culturales, estigmas que rodean a determinadas comunidades, por ejemplo poblaciones indígenas, la incredulidad profesional frente a relatos anómalos y el riesgo de reputación para quienes abren un expediente que podría atraer burlas o críticas si termina sin una explicación sólida. Y hay por último una variable humana, la fatiga del público y de los medios. La rueda informativa gira rápido, una noticia necesita combustible para mantenerse viva. Cuando ese combustible falta, familiares cansados, testigos que se retraen, medios que buscan la siguiente novedad, las historias suelen enfriarse. El efecto es que, con el tiempo, el expediente queda en un cajón y la narrativa pública se reconstruye con lo menos incómodo: una nota curiosa, una pieza de archivo, un recorte amarillento. Sin embargo, no todo está perdido. En los últimos años, dos factores han cambiado el panorama: la posibilidad de reabrir archivos mediante solicitudes de acceso público y la capacidad de tecnologías modernas para analizar evidencias antiguas. Fotografías pueden repasarse con software que detecta manipulación a niveles que no estaban disponibles en los 80. Fragmentos biológicos pueden analizarse con técnicas de ADN mucho más sensibles. Registros sonoros pueden filtrarse para aislar voces. Pero aquí también hay límites. No siempre las pruebas han sido preservadas en condiciones que permitan su análisis. No siempre los archivos pueden liberarse por razones legales, de privacidad o por mera burocracia. Y no menos importante, reabrir un caso no garantiza una verdad limpia. Puede traer de nuevo dolor a familias que han intentado cerrar ciclos. Entonces, ¿qué puede hacer quien escucha hoy y siente el impulso de investigar un misterio antiguo? Primero, diferenciar entre curiosidad legítima y sensacionalismo. Buscar archivos públicos, recortes de prensa originales y fuentes primarias es una manera responsable de aproximarse a una historia. Segundo, respetar a las víctimas y a los familiares. Preguntas y teorías no deben convertirse en acusaciones sin fundamento. Tercero, recordar que muchas hipótesis que hoy parecen plausibles podrían morir frente a la evidencia. La prudencia es un aliado. Si alguien tiene pistas reales, documentos, grabaciones, fotos que no han sido divulgadas, compartirlas con periodistas serios o investigadores acreditados puede ser una contribución valiosa, siempre cuidando la veracidad y la ética. Antes de cerrar, conviene subrayar una idea que atraviesa estos 7 relatos. El misterio no reside únicamente en lo inexplicable, sino en la forma en que las instituciones, la prensa y la memoria colectiva deciden qué merece permanecer en el centro de la atención. Hay casos que se resolvieron gracias a investigaciones sostenidas, hay otros que se empolvaron porque así fue más fácil. Llamarlo encubrimiento explícito sería una simplificación. Muchas veces se trató de una confluencia de negligencias, prioridades cambiantes y falta de herramientas. Otras veces sí hubo indicios de que la confidencialidad o la cautela institucional limitaron la divulgación. Cada expediente debe evaluarse por sus propios documentos, no por la sed de un escenario único que explique todo. Si alguna conclusión provisional se puede extraer de estos episodios, es que la historia no siempre es un relato lineal y limpio, es un tejido de archivos, testimonios, lagunas y decisiones humanas. Para quienes vivimos la emergencia del presente y miramos hacia atrás con nostalgia por una década de colores neón, es revelador entender que la memoria colectiva está llena de sombras que merecen, al menos, una segunda mirada. Por eso, el interés crítico importa.
no para alimentar fábulas, sino para exigir que los casos que afectan a personas reales tengan la diligencia que merecen, que no existan expedientes cerrados por desidia, que las familias tengan acceso a respuestas razonadas, y que la ciencia pueda entrar donde la superstición y la prisa se retiraron. La curiosidad informada no es conspiración, es una herramienta cívica para cuidar la verdad en todas sus dimensiones. Si alguna de las historias que escucharon resuena, si tienen archivos, recortes o testimonios antiguos que puedan aportar luz, compártanlos en los comentarios con respeto y veracidad. Tal vez, con la ayuda de más ojos y manos, algunas de estas carpetas polvorientas encuentren una nueva lectura. Quizá no se demuestre la existencia de lo paranormal, pero sí se pueda dar a las víctimas y a las comunidades la claridad que merecen. Un último recordatorio antes de despedirnos. Estos casos que repasamos no son fodder para burlas ni espectáculo, son relatos que involucran a personas reales, pérdidas concretas y preguntas sin responder. Si van a compartir teorías, háganlo con cuidado y sin señalar culpabilidades no probadas. La historia que intenta ocultar no es solo la de lo inexplicable, sino también la de las fallas humanas frente a lo que no saben cómo explicar. Gracias por acompañar este recorrido por 7 secretos oscuros de los años 80. Si este episodio despertó su curiosidad, suscríbanse al canal para no perder los siguientes análisis y de paso, compartan el video para que más personas puedan aportar piezas a estos rompecabezas. Y si conocen documentos, fotos o testimonios relacionados con alguno de los casos, déjenlos en los comentarios o contacten con fuentes periodísticas serias. Tal vez, entre todos, podamos dar un paso más hacia la claridad.